Muy buenas noches, estimados colegas. Les damos la bienvenida a este 20º conversatorio Estocolmo Turquesa. Tenemos ya en sala a nuestra invitada el día de hoy. Para ello queremos extender una cordial bienvenida al nombre de nuestra decana regional, Gloria Castillo Azañero, así como de toda la Junta Directiva del Consejo Regional 24 de Lima Provincias. El tema de hoy es humanización en el cuidado del paciente en la unidad de cuidados intensivos. Tenemos como invitada a la licenciada Catalina Castañeda Ampari. Ella es especialista en cuidados intensivos del Hospital de Huaral y SDS. Licenciada Catalina, la escuchamos atentamente. Muchas gracias, licenciada Sujei. ¿Tengo ya habilitado la sala para poder compartir? Sí, licenciada, puede compartir su pantalla, por favor. Ok. Y ahora me sorprendo. Realmente cuando escucho que Montoya dice que la trampa habría sido... Licenciada Sujei, ¿me confirma si es que se puede visualizar todo o solamente está una parte? Solamente está una parte. ¿Ya se puede visualizar? Ahora sí, conforme. Sí está. Okay. Perfecto. Bueno, muy buenas noches, licenciada Sujei, en tu representación, a todos los miembros del Comité del Consejo Regional 24 Lima Provincias. En esta oportunidad, primeramente agradecer por la oportunidad de poderme dirigir a todos los miembros de la orden del Consejo Directivo 24 Lima Provincias. En este caso, para mí, me da mucho gusto de poder compartir esta experiencia, estos conocimientos que debemos de tenerlo siempre presentes nosotros como enfermeros, como licenciados en enfermería. Bueno, en esta oportunidad, el tema que me han encargado, humanización en el cuidado del paciente en UCI, realmente un reto, como lo he puesto en la pantalla, mucho que hablar con respecto a este tema, muchas cosas positivas que nos trajo la pandemia y a la vez también muchas cosas negativas que nos trajo la pandemia. A la vez, cuando uno habla del tema de humanización en el cuidado de un paciente que no es UCI, de por sí ya es toda una complejidad. Ya es bastante complejo hablar con respecto a la humanización en el cuidado que hemos venido dejando bastante de lado nosotros como parte de nuestra carrera profesional. Ahora, incorporando este tema a lo que es a la unidad de cuidados intensivos, se hace aún todavía más complejo debido a la magnitud de nuestros pacientes que tenemos, en su mayoría bajo sedación, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Yo la había puesto en mi imagen, realmente, como vemos en la presentación, con respecto a un reto, porque efectivamente así es un reto. Trabajar en un cuidado humanizado en la unidad de cuidados intensivos es un reto que ya viene aproximadamente 8 años y meses, se podría decir, en la cual hablar de una UCI humanizada engloba muchos temas en común. Uno de ellos es hablar acerca del cuidado, uno de ellos es hablar acerca de la UCI misma, uno de ellos es hablar acerca de enfermería. Nosotros, como enfermeros, sabemos muy bien, en base a nuestras tantas teorías de nuestras precursoras de la enfermería, que nos han hablado acerca del cuidado, acerca de la atención, pues esto va mucho más allá. Esto nos remarca y nos dice si lo estamos haciendo o no en cada atención de nuestros pacientes. Quiero recalcar aquí que hablar del cuidado humanizado no solamente es UCI. Todas las atenciones y servicios que brindamos a nuestros pacientes, sea en el área que nos encontremos nosotros desarrollándonos y desenvolviéndonos,
debería ser y debe de ser un cuidado humanizado. Pero se hace más compleja, vuelvo a repetir, cuando habla de un paciente de unidad de cuidados intensivos, ya que en su mayoría están sedados, no están con un Glasgow 15 en la cual nos obedecen, nos escuchan. Entonces, vamos a partir hablando del cuidado. El cuidado va más allá de brindar una atención. El cuidado va más allá de brindar todos los servicios como profesionales. Queda claro que enfermería, pues, es una ciencia y es un arte en la cual hasta ahora se siguen manejando estos conceptos. Para recalcar, resaltar, o se podría decir recordar, hablar de cuidado, ya muchas nuestras precursoras nos hablan de este tema, ¿no? En la cual se considera el cuidado en enfermería como la esencia de la disciplina que implica no solamente a la persona que recepciona, sino también a la enfermera como la persona transmisora de ello. Según un psicólogo, Watson, en la cual hizo muchas teorías, muchos libros, muchas investigaciones acerca del cuidado, dice que se manifiesta en la práctica interpersonal, que tiene como finalidad promover la salud y el crecimiento de la persona. Entonces, qué importante es hablar del cuidado. No solamente, vuelvo a repetir, es brindar un servicio a nuestros pacientes, en otras oportunidades llamado clientes o también llamado a nuestras personas, que podemos ser cualquiera de nosotros, pueden ser nuestros familiares o amistades en sí. Hablar de humanización, vamos a hablar en casi todas las diapositivas de este tema, pero para empezar con una pequeña introducción, abarca aspectos de calidad y de ética, y nos ayuda a cuidar al ser humano de forma holística, considerando que cada persona es única, irrepetible y responde a los estímulos de forma diferente. Y eso es lo que nos hace diferente a cada persona. Todos tenemos diferentes formas de pensar, diferentes personas de accionar, diferentes formas de reaccionar ante los cuidados y las atenciones que le podemos brindar. Cada persona es un mundo diferente, en la cual nosotros como profesionales debemos de indagar, debemos de descubrir y debemos de tener esa paciencia para poder nosotros brindar. Acordémonos que nuestro fin como enfermeros es brindar este cuidado a nuestros usuarios, a nuestros pacientes, con calidad y con calidez, como quisiera que nos trataran a nosotros, porque en algún momento nosotros mismos hemos sido pacientes, hemos tenido familiares también, ¿no? Entonces, nos gustaría que nos traten de esa manera. Bueno, cuidar es una actividad humana, dice que es una relación y un proceso cuyo objetivo va más allá que la enfermedad. Así es. Vuelvo a repetir, no solamente brindar una atención, sino va mucho más allá. Es brindar, indagar acerca de la enfermedad de nuestros usuarios, de nuestros pacientes. Yéndonos ya a la parte de la unidad de cuidados intensivos, hay muchas cosas que dicen de la unidad de cuidados intensivos, como UCI, llamándolo así. Muchas personas tienen unas ideas un poco de repente no tan acertadas. Muchos conocen realmente a la UCI como un lugar frío, como un lugar en la cual muchas máquinas, todo es ruido, y efectivamente, pero no solamente veámoslo de ese enfoque a la unidad de cuidados intensivos, que es verdad, sí, la unidad de cuidados intensivos es una unidad en la cual en su mayoría son procedimientos invasivos, en su mayoría se trabaja con equipos. Entonces, la UCI es un lugar muy hermoso en la cual se regala vida, pero también es un lugar bastante hostil donde los pacientes enfrentan a una enfermedad terrible en condiciones ambientales muy adversas. Es así, muchas personas se nos viene a la mente y dicen, bueno, vamos a pasar a UCI tu paciente, a tu familiar. ¿Y qué se nos viene a la mente en ese momento? Sinónimo de muerte, ¿no? Dice, bueno, UCI, sinónimo de muerte, tal vez ya mi familiar ya no lo pueda recibir vivo, ya no lo vuelva a ver,
Y a los familiares empiezan a ver un mundo, una mente abierta de ideas, de pensamientos, en la cual muchas veces es comprensible. Muchas veces es comprensible porque siempre hay que ponernos en el lugar, en este caso, del paciente, del familiar, ¿no? Entonces, la UCI también es un lugar en la cual hay bastante luz excesiva, ruido permanente provocado por los mismos equipos, ya sea respiradores, los ventiladores, los monitores, las bombas de infusión, etc. Más aún, ya que estos equipos el personal tiene una de sus funciones importantes es programar las alarmas, ya que estas alarmas a nosotros nos ayuda bastante a poder detectar si el paciente está con un signo en la cual está yendo de repente en mal para el paciente. Entonces, estas alarmas de monitorización y frecuentes conversaciones de los profesionales sanitarios que muchas veces no son adecuados, causan molestias, son distorsionadas también por la medicación y provocan una mayor confusión. Los pacientes además tienen dolor, miedo, dificultad para dormir, desorientación y se encuentran separados de su familia por una política de visitas restringidas, en la cual eso lo vamos a ver más adelante. Efectivamente, los pacientes que ingresan a un inicio, antes de poderles sedar, antes de poder realizar el médico intensivista un procedimiento invasivo, ingresan con todos estos temores. Muchas veces no ingresan directamente a hacerle un procedimiento invasivo de intubación. Muchas veces los médicos valoran primero, le dan un par de horas de repente según la condición clínica del paciente, ¿no? Y recién realizan el procedimiento invasivo. Y este periodo de media hora, 10 minutos, 1 hora o 2 horas, el paciente tiene ese temor porque lo expresan no solamente en las funciones vitales que podemos nosotros visualizar en el monitor cardíaco, sino también en la parte objetiva, mirando al paciente, ¿no? Entonces, todas estas cosas se viven en la unidad de cuidados intensivos, más aún cuando el paciente está en proceso de destete. ¿El paciente qué significa eso? Significa que el paciente ya lo vamos a estar despertando, ya reunió los requisitos para poder despertarlo después de haber pasado un periodo bajo efectos de sedación. Entonces, cuando empieza el destete, también el paciente está en esa desorientación. Más aún que nos encuentra a nosotros, ¿no? Que no somos parte de su entorno familiar. Entonces, ahí nace una de las cosas importantes de la humanización en UCI. Bueno, muchas UCIs tienen todavía muchas dificultades porque parte de este manual, de este proyecto, de esta estrategia de humanización, es importante el diseño de la organización de la unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Depende mucho de la organización, depende mucho de la infraestructura. Debe de contar con una infraestructura adecuada, con las condiciones que se presten para poder brindar una buena atención. Tener sobre todo la privacidad, que es una de las cosas importantes para poder manejarlo. ¿Qué quiere decir? Que cada paciente debe tener un ambiente separado, o por lo menos separados por cortinas, ¿no? Buscando las estrategias para poder nosotros ofrecer esa privacidad al paciente, ya que en su mayoría los pacientes, por no decir su totalidad, los pacientes solamente están con la bata de la institución. Entonces, también, aparte de la infraestructura, de la organización, de los equipamientos, de los insumos, también es importante los equipos mismos, tanto ventiladores mecánicos, tanto como los monitoreos cardíacos, el monitor cardíaco, las bombas de infusión, etcétera. Otros equipos que se utilizan exclusivamente en la unidad de cuidados intensivos. También deben de estar estos ambientes de UCI equipados, ¿no? Con su diseño, bienestar ambiental y humanización. Y sobre todo, no lo he puesto aquí, pero sobre todo el recurso humano competente, el recurso humano comprometido, el recurso humano que le guste el área. No a todos nos gusta
de repente escuchar máquinas, ruidos, sonidos, no a todos. Entonces, por tanto, la UCI es una unidad que afirma, ¿no es cierto?, que no es como las personas imaginan, como muchas personas lo dicen, ¿no?, que son espacios de muerte, soledad, tristeza, miedo, mucha tecnología, ya que vuelvo a repetir, todos son equipos, ¿no?, sino que son unidades que dan vida realmente, ¿no? Eso es nuestra UCI, son áreas de repente poco tediosos, un poco temor, pero son áreas que nos dan mucha alegría porque hemos podido salvar muchas, pero muchas vidas. Por tanto, está considerada como un lugar en la cual se da realmente vida o se regala vida. Bueno, yendo a la parte de la historia, un poquito a la parte de la historia, ¿cómo es que nace esta humanización en las UCIs? ¿Ya? Bueno, en 1990 empiezan a nacer las ideas de poder abrir las puertas de las UCIs, en este caso hablamos en el país de España. Bueno, en el 2014, en este caso en la UCI, en el Hospital Universitario de Torrejón en Madrid, gracias a un médico intensivista llamado Gabriel Heras, en la cual empieza a tener ideas de poder compartir y decir, en el marco del modelo de atención integral, integrar a la familia como parte del equipo multidisciplinario para la mejora del paciente. En la UCI, tanto el médico intensivista, los profesionales de enfermería, están exclusivamente, ¿no?, son parte del equipo multidisciplinario que están exclusivamente para mejorar la salud del paciente. Entonces, en este caso, este médico intensivista abre la idea de poder decir, ¿no?, que la familia se incorpore como parte de ese equipo multidisciplinario en la cual ayuden, ¿no?, a la mejoría de su familiar, de su paciente. Él empieza en el año 2014 con este grandioso proyecto UCI, que así lo determinó él, ¿no? Ya va prácticamente 8 años trabajando en esta implementación. Él saca su primer libro en el 2020, cuando empieza justamente la pandemia. Justo él iba a ver los frutos ya de este proyecto y llegó la pandemia, en la cual, pues, en algunas partes aceleró el proceso y en otras prácticamente se vio una deshumanización total al cerrar las puertas de la UCI por protocolos, ¿no?, dados por el Ministerio de Salud. Entonces, él tenía un lema en la cual decía que los cuerpos duelen, pero las almas sufren. Y trata de recuperar esta visión integral en diferentes países de América Latina. En otros hospitales de Lima empezaron a tratar de manejar este proyecto UCI con una estrategia, empezando con una estrategia en la cual lo denominaron UCI de puertas abiertas, en la cual empezaron con la ampliación de los horarios de visita, ya sea en la mañana, sea en la tarde, pudiera ingresar, abrirse las puertas de la UCI y poder ingresar los familiares para poder hacer ese acompañamiento a sus pacientes. En Lima se ha venido trabajando también de esa manera. En el hospital en la cual laboro, en este caso el Hospital San Juan Bautista de Huaral, se ha venido no ampliando el horario de visita. Tenemos un protocolo en la cual el horario de visita antes de la pandemia era de 2 a 4 de la tarde, a la cual ingresaba la familia, todo el tiempo se ha manejado así, ¿no?, ya que no había la idea ni este famoso proyecto de poder implementar. Ya hospitales como la Almenara y así otros hospitales de salud y de MINSA en Lima empezaron a poder ampliar sus horarios de visita. Vuelvo a repetir,
es un proyecto bastante ambicioso, bastante amplio, que ahorita lo vamos a detallar. ¿En qué consiste este proyecto de humanización? Entonces, vuelvo a repetir, empezó con la ampliación de los horarios de visita. Entonces, UCI de puertas abiertas, pues, fue una estrategia, ¿no? En la cual era abrir el lugar, en la cual un autor, Molter, señalaba que el cuidado de la salud se centra en los pacientes, dejando de lado la atención de la familia. Además, indicaba que se debería ofrecer cuidados al grupo familiar, tanto familias y amigos. Yendo un poquito a esa historia misma, remarcando esa misma historia, pues siempre las visitas han sido restringidas, más aún en UCI, ¿no? Con la idea y con la intención de decir que, bueno, restringimos las visitas, restringimos el horario, porque queremos reservar y cuidar al paciente, queremos proteger al paciente, queremos proteger al personal de salud. Con esa mira es que se está dando o se dio el tema de las visitas restringidas. Bueno, históricamente en nuestro medio y en países como España, que fue justamente este fundador, el intensivista Gabriel Heras, es de Madrid, de España, ¿no? En la cual él inició este proyecto, dice que las visitas en las UCI se limitaban a cortos periodos de tiempo. Se creía erróneamente que aumentaban el riesgo de infección, aumentaban el estrés para el paciente y para la familia. Diversos estudios señalan la importancia de la familia en la atención holística del paciente crítico y no se ha identificado complicaciones atribuibles a la presencia familiar junto a estos pacientes. Pues existen muchos estudios en la cual nos hablan acerca del impacto que tienen los familiares en la mejoría del paciente. Existen muchos estudios ya colgados en el internet, bastante conocidos en el medio del internet y para todas personas que quieren estudiar, porque inclusive hay una especialidad con respecto a la humanización. Ya hay bastantes diplomados con respecto a la humanización, máster con respecto a la humanización en el cuidado del paciente de UCI. Investigaciones realizadas por médicos, por enfermeros mismos, en la cual han evaluado el impacto del familiar en la mejoría del paciente, con altas evidencias que están colgadas en páginas bastante confiables, como Cielo, Cochrane, PubMed, y nos habla de una alta evidencia, ¿no? Hay una alta evidencia de que no es como históricamente lo decían, en la cual decían que iba a perjudicar el cuidado, la mejoría del paciente. Al contrario, en estos estudios, en una de sus conclusiones de diferentes autores, pues recalcan de que hay bastante relación en la mejoría, sobre todo en la parte de la ansiedad, en la parte del temor. Y eso hace pues que sea menos acoplado, ¿no?, al ventilador al momento del destete. Y eso también, obviamente, ¿no?, a la mano o a la par con otras condiciones, ¿no?, que la vamos a ver también. Humanizar los cuidados intensivos es centrarnos en la persona a la que atendemos, entendiendo que es la única, preservando su dignidad y valores, cuidando en base a la mejor evidencia disponible, haciendo uso racional de los recursos, incluyendo a los familiares y haciéndolos parte del proceso, recordando que la salud es un derecho fundamental de todo ser humano. Y finalmente también es devolver al equipo de salud la vocación y el sentido por la cual nosotros hemos sido formados, ¿cierto? Estamos cada vez más perdiendo ese sentido de vocación, ¿no es cierto? Si bien es cierto, existen muchas cosas, más aún la pandemia, en la cual cerraron las puertas, se restringieron las visitas. Es una situación bastante compleja, bastante difícil, porque a veces uno piensa que no nos ponemos en el lugar del familiar, de verlos entrar, y en muchos casos, como la pandemia, simplemente los ha visto salir en bolsas, ¿no? Y ya no los ha podido ver. Inclusive eso más aún en la primera ola y segunda ola, que ya no han podido ver a sus familiares. Entonces,
si como personal de salud fue chocante la situación de vernos vestidos como nos tuvimos vestidos, con el protector, mameluco, bata, mascarilla, doble, triple mascarilla, 2 o 3 gorros. Imagínense para el paciente, para el familiar del paciente. Yo creo que aquí en esta sala hemos tenido de alguna u otra manera todos, 1 o 2, y los que no lo tuvieron, gracias a Dios, familiares que han estado padeciendo de esta enfermedad del COVID. Entonces, yo siempre digo, y siempre lo diré, que el COVID nos ha enseñado cosas muy positivas, si es que hay que rescatar, porque siempre de lo malo se aprende también, ¿no? Pero a la vez también nos ha deshumanizado un poquito. Entonces, tenemos que volver a retomar eso. Sí o sí se tiene que volver a retomar. Entonces, hay un decálogo que es de manera macro, de manera general, como todo proceso humanizado, ya sean diferentes servicios, que no distan mucho con respecto a lo que se brinda en una unidad de cuidados intensivos. No olvidarnos que debemos de presentarnos a nuestros pacientes. Siempre debemos de presentarnos. Inclusive, cuando hemos estado en temporada de pandemia, cada mandil tenía que tener, aunque sea con un esparadrapo, nos poníamos nuestro nombre. Licenciada tal, médico tal, técnico tal, nos poníamos nombre. ¿Para qué? Para poder identificarnos y el paciente mismo nos pueda ver con nombre y apellido, no enmascarados, como muchos pacientes en la UCI nos decían. He tenido la suerte de poder estar estos 2 años en la unidad de cuidados intensivos en el área COVID. Dirigirnos siempre al paciente por el nombre, no por el paciente de la cama 5, paciente de la cama 6, ¿no? No por número. El paciente no es un número. El paciente es una persona, como nosotros, en la cual tiene un nombre y apellido y debemos de dirigirnos a él por tal. Utilizar siempre palabras mágicas que van a facilitar la comunicación. Imaginémonos nosotros en la UCI, paciente que ingresa, se le explica el procedimiento que se le va a hacer, siempre y cuando el médico indica ya un procedimiento invasivo como la intubación. El médico se encarga de explicar, el enfermero se encarga de orientar los procesos que va a continuar y qué va a sentir al momento de la sedación. Entonces, y más aún cuando está en proceso de destete, el paciente quiere hablar y aún todavía continúa con el tubo endotraqueal. Entonces, tenemos que buscar esas formas mágicas, como lo dice el decálogo, para poder comprender al paciente lo que nos quiere decir. Conocer si se ha realizado el registro de voluntades vitales anticipadas. Siempre el paciente necesita decir algo. Siempre el paciente nos manifiesta. Antes y durante la pandemia, siempre nuestros pacientes nos manifestaban su inquietud, su preocupación y una serie de preocupaciones, de verdad, una serie de preocupaciones que yo estoy segura que muchos de nosotros aquí presentes lo hemos podido usar o vivir. Respetar las creencias, sus valores, sus deseos. Cada quien llega, vuelvo a repetir, cada paciente es un mundo diferente, ¿no? Informar a los pacientes sobre su evolución, en este caso en la UCI, ¿no? Sobre el procedimiento que se le va a hacer y por qué tiempo va a estar dormido según su evolución del paciente, ¿no? Tomar las decisiones compartidas si es que fuera necesario, ¿no? Respetar siempre la intimidad del paciente, la confidencialidad, ¿no? La confidencialidad. La atención al duelo y en caso de limitación del esfuerzo terapéutico. Entonces, este decálogo que es de la humanización en cuidados en enfermería no dista mucho con lo que nosotros también debemos de tener presente en las UCIs. Entonces, yendo ya, encaminándonos a lo que es una UCI humanizada, pues dentro de este proyecto UCI, que lideró, quien se encargó de la iniciativa, el médico intensivista Gabriel, decía que la UCI se escribe con H, debería de escribirse con H, porque la UCI no se escribe así, porque es una unidad de cuidados intensivos.
Y la palabra unidad no se escribe con H. Pero lo que él quería era transformar eso y decir que la UCI se escribe con H de humano. Cada vez somos más conscientes del hecho de que esta tecnificación ha relegado a un segundo plano a la persona. No solo pacientes y familiares, sino también a nosotros los profesionales. La palabra humano se ha ido haciendo más atronadoramente muda, como lo es la H, porque así es conocida, ¿no? La H como la muda. Entonces, estamos perdiendo esta calidad de atención humanística. Hoy en día, vamos a verlo más adelante, está como de moda, ¿no? Decir, brindar el cuidado humanizado, ¿no? Brindar un cuidado humanamente, pero ¿realmente lo estaremos haciendo en nuestros hospitales? Pondríamos signo de interrogación, ¿no? Abrir las UCI se considera un gran paso hacia la humanización del cuidado en un paciente crítico, efectivamente. Tendríamos que empezar por allí. Vuelvo a repetir, muchos hospitales de Lima han abierto las puertas. Han empezado con la ampliación de los horarios de la visita, en la cual se ha ido muy bien porque gracias a ellos hemos podido tener y tenemos nosotros al alcance grandes estudios que he podido leer, ¿no? En la cual ha tenido ventajas, también desventajas, porque en eso también han concluido sus estudios, que también lo vamos a ver. La pandemia ha provocado que se acelere el proceso, sí, efectivamente, pero para bien o para mal. Para mal. ¿Por qué? Porque nos ha retrasado el abrir las puertas, porque durante la pandemia, durante normativas elevados por el nivel central, se restringió totalmente las visitas. La familia no era parte del cuidado del paciente. ¿Por qué? Para cuidar, para proteger que se infecten, ¿no? O sea, eso estaba protocolizado, o sea, no podían pasar los familiares porque teníamos que cuidar también de ellos. Acordémonos que cuando ingresó la pandemia, en este caso en marzo del 2020, no conocíamos mucho a qué mal nos estábamos enfrentando. Entonces salieron unos decretos de urgencia, unos protocolos, después otros se iban modificando, así se fueron modificando muchos protocolos, tanto en la atención, tanto en el tratamiento, ¿no? Bueno, en este caso para Gabriel Heras dice que era esencial poner a las personas en el centro del sistema. Se refiere no solo a los pacientes que reciben un tratamiento, sino también a los familiares que durante la pandemia han permanecido prácticamente fuera del sistema sanitario. Así es, ¿no? Así es. Salieron del sistema sanitario para poder proteger, ¿no? Para poder proteger, en este caso, a los familiares que no se infectaran. Si de por sí nosotros como personal de salud ya estábamos con todo ese equipamiento de equipos de protección personal, ellos también teníamos con el temor que se pueda diseminar, que se pudiera captar o adquirir, en este caso, el COVID. Por eso es que hubieron protocolos en los cuales se cerraron y se restringieron totalmente las visitas. Fue traumático para los familiares no poder despedirse de sus mismos seres queridos. Y es así, fue así. Bueno, ¿en qué consiste este proyecto? Todo cuidado humanizado debería de empezarse con la estrategia de poder abrir las puertas, ampliando nuestros horarios de visita. Pero a la vez, no solamente es esa estrategia, también son otros 8 lineamientos con 2 iniciativas que menciona este manual. Este manual que se llama Proyecto UCI, que tiene sus objetivos evaluar diferentes áreas de la unidad de cuidados intensivos para implementar acciones de mejora que permitan aterrizar la humanización de los cuidados, adaptándonos a las necesidades de las personas. Consiste en un grupo de investigación multidisciplinario compuesto por profesionales de salud comprometidos, ya sea médicos, enfermeros, personal técnico, todo aquello que se sume a esta investigación, en la cual inicia, ¿no?, con 2 líneas estratégicas. Una de ellas es la estrategia de abrir las puertas, en la cual, vuelvo a repetir, muchos hospitales lo han hecho. Y el otro que es la comunicación. Comunicación activa con respecto a la evolución del paciente,
esa interacción del profesional médico con los familiares, del personal de enfermería con los familiares, que es un punto bastante importante en la calidad de la atención. Por una UCI de puertas abiertas más confortable y humana. Es tiempo de poder cambiar. Las puertas abiertas es una estrategia de humanización del cuidado, es aumentar y mejorar la compañía y comunicación de los pacientes con sus seres queridos, es una apuesta de mejorar la calidad, la comprensión, la sensibilidad y la humanidad sobre nuestros pacientes. Entonces, ahí empieza nuestro proyecto UCI, en la cual dentro de sus dos iniciativas, hay dos iniciativas, uno nos habla de una red intrahospitalaria y la otra iniciativa nos habla del personal de salud, de cómo se encuentra nuestro recurso humano en las unidades de cuidados intensivos antes de la pandemia y actualmente. Hay estudios también en la cual nos hablan sobre cómo se encuentran actualmente los profesionales que han podido vivir y gozar durante esta pandemia en diferentes áreas, no solamente en UCI, en diferentes áreas. Una de ellas, de la primera iniciativa, en la cual nos habla de una red intrahospitalaria de profesionales voluntarios para que ningún paciente o familia estén solos, y es posible pese a las medidas de confinamiento del estado de emergencia. Esta tecnología puede ser mediante los celulares, por ejemplo, mediante las cartas, mediante los mensajes que se le ha venido mostrando a nuestros pacientes. Si bien es cierto, durante la primera ola, esto no se ha venido cumpliendo, debido a que existía mucho temor, ¿no? Hasta de pasar los celulares en el área COVID. Al menos eso lo he vivido yo y los que trabajaban en mi área. Vuelvo a repetir, no estábamos muy seguros de este enemigo silencioso. Por tanto, tratábamos de repente exagerar las medidas de protección para bien de nosotros mismos, ya que casi más del 50% contrajo la enfermedad. Gracias a Dios, dentro del área, ninguno fallecido, pero sí terminaron algunos hospitalizados. Entonces, ya en la segunda ola, conocedores más un poco de esta pandemia, de este virus, es que nosotros podemos empezar a recibir las cartitas que mandaban los familiares y le leíamos a nuestros pacientes. Nos mandaban mensajitos de voz y nosotros le hacíamos escuchar a nuestros pacientes. Tratábamos de poder apoyar no solamente a nuestro paciente, que es nuestro fin, nuestro objetivo, sino también a los familiares, de querer transmitir, ya que no podían pasar, de poder transmitir de alguna manera. Y así lo hemos hecho varias personas, y yo estoy segura que lo han hecho en varias. Y por otro lado, la salud mental de los profesionales. Hoy en día, escuchaba muy atentamente en el conversatorio 19, en la cual nos estuvo hablando sobre la salud mental, un maestro, ¿no? Gustavo Cipán Valerio, en la cual él nos hablaba de la salud mental de los profesionales post pandemia, ¿no? Entonces, es bastante complejo mencionarlo, decirlo, pero en ese momento todo el recurso humano estaba destrozado. Las muertes que se nos venían era fatal, empezando ya desde el equipo de protección. Fue un cambio total, ¿no? Entonces, decían que en esos momentos no había un profesional que no esté hecho polvo, que no haya parado de llorar, que no haya parado de ponerse muchos signos de interrogación en sus cabezas y decir por qué estamos pasando esto, que ya termine, de tener pesadillas, alucinaciones, ¿no? En la día, en la noche. Ya empezábamos a escuchar cosas. ¿Por qué? Porque la primera ola nos agarró prácticamente sin armas, ¿cierto? No teníamos equipamiento como respiradores, muchos pacientes se morían por falta de camas UCI, no había el recurso humano, más aún el recurso humano capacitado en el manejo de estos equipos, ya que, vuelvo a repetir, la UCI es puro equipos. Entonces, todo eso para nosotros como recurso humano, de repente la población no nos entienda, pero sin embargo ha sido difícil,
ha sido doliente también para nosotros. Entonces, una de estas iniciativas es ese apoyo en la salud mental para todos los trabajadores en la UCI. Es una de las segundas iniciativas que habla este proyecto UCI. Y dentro de este proyecto y manual, pues nos habla de estos 8 lineamientos, 8 líneas en la cual se debe de cumplir para poder nosotros decir, ya no es un reto, sino ya es una meta cumplida, ¿no? De poder escribir la UCI con H, de poder decir, nuestra UCI está brindando cuidado humanizado o humanizando las UCIs, como dicen los lemas, ¿no? Como primer punto era la UCI de puertas abiertas, en la cual ya hemos venido mencionando, la comunicación, que no solamente es con los pacientes, que tratemos de hablar en todo el proceso de su atención, sino también con los familiares, el bienestar del paciente, la presencia y participación de los familiares, los cuidados al personal, al recurso humano, la prevención, manejo y seguimiento del síndrome post-UCI, las infraestructuras humanizadas y los cuidados al final de la vida. Todo esto lo vamos a ver de manera, se podría decir, un poquito detallada, vamos a poder dialogar con respecto a algunos temas de estos 8 lineamientos de este ambicioso proyecto UCI. Con respecto a la ampliación del horario de visitas, ¿no? Se ha demostrado que las visitas contribuyen al bienestar del paciente, disminuyen la ansiedad familiar, aumentan la calidad percibida, mejorando la imagen y la humanización de la organización. Un régimen de visitas liberalizado, amplio y flexible, permite a los familiares compatibilizar la atención, en este caso del enfermo, con sus responsabilidades laborales y satisfacer los cuidados de otros miembros de la familia. Aquí también cabe mencionar de que va a depender mucho de los familiares en la cual nos debemos encontrando. ¿Por qué? Porque también hay familiares en la cual en vez de ayudarnos, no nos colabora en este proceso. Cada uno de nosotros nos hemos tocado con una infinidad de familiares en la cual no son nada comprensibles, no entienden el trabajo y a veces explicarles es bastante largo, tedioso y es todo un proceso de paciencia, ¿sí? Entonces, deberíamos empezar desde allí, de poder conversar con los familiares, porque muchos familiares, vuelvo a repetir, yo me he tocado con ellos, ¿no? En la cual en vez de podernos apoyar, obstaculizan el trabajo. Nos ponen una serie de peros, no confían en el trabajo, hay mucha desconfianza, entonces todo esto va a ser un proceso largo, efectivamente va a ser un proceso largo, es un proceso largo, pero ya es el momento de poder cambiar. Cuando hablamos de comunicación, muchos dirán, pues, pero si los pacientes en la UCI están dormidos, están intubados, ¿cómo hacemos la comunicación aquí? Pues, antes de poder intubar al paciente, nosotros hablamos con el paciente. El médico le explica el procedimiento. La enfermera también le explica lo que va a sentir por cada proceso que nosotros venimos haciendo. Muchos pacientes, cuando se le hace el destete, el despertar, en este caso de los ventiladores mecánicos, el paciente recuerda cómo se durmió, cómo llegó. Muchos recuerdan, ¿no? Entonces, recuerdan esos momentos críticos en la cual se le entubó, en la cual fueron perdiendo, como decían, como que todo se nublaba, fueron perdiendo la capacidad de poder hablar, ya como que ellos querían hablar, decían, y no podían, y nosotros no le entendíamos. Entonces, justamente allí, ¿no? La intubación y la incapacidad para poder hablar como uno de los hechos más molestos y estresantes. La comunicación entre el paciente intubado y el personal sanitario es generalmente insuficiente e ineficaz, lo cual es frustrante para todos.
Resulta angustioso presenciar los esfuerzos que un paciente intubado trata de expresar algo y el profesional enumera sin éxitos diversas opciones, hasta que pues uno se cansa y abandona en el intento, ¿no? Diciendo simplemente las palabras claves, ¿no? No lo entiendo, no se preocupe, todo va bien. Porque cuando el paciente ya reúne esos requisitos para poder nosotros despertarlo y poder ir retirándole poco a poco del ventilador, que es un proceso también, que puede ser días, ¿no? Dependiendo de su evolución, el paciente está entubado y despierto. Y quiere hablar, te quiere decir muchas cosas, pero a veces es difícil. No puede a veces escribir. ¿Por qué? Porque tiene flacidez muscular por esas reacciones post-UCI que la vamos a explicar también. Tenemos que ver diferentes formas de poder tratar de comprender a nuestro paciente que está en ese despertar, que quiere decir muchas cosas. A pesar que utilizamos diferentes maneras, hacemos hasta lo imposible para poder tener esa comunicación. Comunicarse con pacientes intubados requiere un esfuerzo personal, tiempo, interés y una fuerte convicción de lo importante que es para el paciente ser comprendido. Sistemas de comunicación no verbales que nos permitan comunicarnos con nuestros pacientes entubados, ya que los sistemas clásicos de tablas alfabéticas o imagen son limitados e insuficientes. Comienza entre el equipo y debe incluirse siempre a los familiares, en la cual se debe de promover en la entrega de turno, por ejemplo, ¿no? En la entrega de turno debemos tener pautas importantes que nos ayuden también en la comunicación con nuestros pacientes. Usar una tecnología, y eso lo hemos hecho siempre, ¿no? Papel, lápiz, siempre y cuando el paciente pueda escribir, siempre y cuando, ¿no? Para tratar de disminuir su estrés, su ansiedad que ellos tienen. Bueno, el diseño es otro de los lineamientos, la infraestructura, el bienestar, el ruido, la iluminación, es otra de los puntos importantes en este proyecto que debemos de tener en cuenta. En su mayoría las UCIs, como vemos en las imágenes, en ambas imágenes, son UCIs con salas abiertas, ¿verdad? La higiene personal y la exploración clínica en ocasiones se realizan sin reparar el pudor y la presencia de otros profesionales que no son de la UCI, por ejemplo, personal de limpieza, personal de laboratorio, ¿verdad? El personal de mantenimiento, ¿no? Y eso supone una falta de respeto a la privacidad y al paciente. Entonces, ya en clínicas, ¿no? Los ambientes de la UCI son diferenciados, ¿no? Son separados. Cada uno tiene su cuarto, separados de repente por lunas transparentes para que sea mejor visualización para el personal de salud, para el recurso humano, pero sí se respeta la privacidad. Pero en su mayoría son abiertas, ¿sí? Entonces debemos de tener esa infraestructura, este diseño ya debería ser cambiante. El tema de la iluminación. Si de por sí en el día, ¿para qué tener las luces prendidas? Tratar de limitar en el tema del ruido. Muchos dirán, pero están sedados. Sí, pero no todos están sedados, porque muchos empezamos a hacer el destete. Entonces, en esos casos, tener las luces apagadas. Tratar de que el personal de salud, nosotros mismos, procuremos hacer menos ruido, ¿no? Al conversar, al hablar. Y todo eso ayuda a las condiciones de mejoría de nuestros pacientes. Formación de habilidades. La resiliencia, el trabajo en equipo, hay relación de ayuda, empatía, la escucha activa, la compasión. Debemos de tener una serie de habilidades como personal de salud para mejorar el bienestar de nuestro paciente. Muchos tenemos o han tenido esa capacidad de poder afrontar estas situaciones traumáticas, digámoslo así, con respecto a la pandemia, ¿no? Manejo en situaciones terminales, debemos tener una adecuación de los cuidados al final de la biografía, la limitación de soporte vital, los cuidados paliativos en UCIs, las voluntades anticipadas, ¿no? Muchos
familiares, nosotros las avisamos, traen, en este caso al sacerdote, ¿no? Derraman las bendiciones respectivas, hacen sus rezos, según sus creencias. Siempre se trata de nosotros cuidar, ¿no?, las creencias de nuestros pacientes. El bienestar de nuestros pacientes. Todo el equipo multidisciplinario trabaja en el bienestar y cuidado. Aquí no es de que solamente es enfermero técnico, el médico, todos intervienen para poder hacer los cuidados, ya sea la intubación, ya sea cualquier procedimiento invasivo en el baño del paciente, en los cambios de posición. En este caso, durante la pandemia, que fue uno de los gold estándar en la mejoría de nuestros pacientes, fue la posición prona. Y en su mayoría nuestros pacientitos fueron bastante obesos, subidos de peso. Y tratar de movilizar a esos pacientes, pronarlos, rotaciones, cambiar de posición, hemos tenido el apoyo de todo nuestro recurso humano en las UCIs. Pues incorporar un paquete de medidas de sedación, así como valorar de manera biopsicosocial al paciente y resolver sus necesidades de acuerdo a las opciones disponibles en la unidad de manera precoz. Esto contribuye a mejores desenlaces clínicos en el corto, mediano y largo plazo, así como la disminución del riesgo de desarrollar un síndrome post-UCI. Efectivamente, mucho tiene que ver la sedación, la dosis, el tiempo para poder evitar los famosos síndromes post-UCI. El personal, el recurso humano, que a veces hemos sido un poco olvidados, ¿verdad? Partiendo desde el Estado mismo. Muy conocido el síndrome de Burnout, ¿verdad? Muy conocido por muchos de nosotros aquí presentes tal vez, la cual habla del agotamiento emocional, la despersonalización, sentimientos de baja autoestima profesional. Se proponen 2 categorías de prevención y manejo: mejora en el entorno de las UCIs e intervenciones centradas en ayudar en el enfrentamiento del entorno a las personas. Por esta razón, el abordaje debe ser multidimensional, promoviendo el desarrollo de habilidades de comunicación, colaboración, participación en la toma de decisiones, dotación adecuada de personal, reconocimiento y liderazgo, así como estimular el autocuidado, el descanso, la alimentación, el ejercicio y nuevamente hablando pues de la resiliencia, ¿no? El recurso humano ha venido trabajando todo el tiempo. Hoy en día vemos mucha inconformidad, hay, ¿verdad?, mucha inequidad también con respecto al trabajo del recurso humano, ¿no? Bueno, la prevención de estos síndromes post-UCI. Para empezar, uno de los tantos síndromes post-UCI son los que mencionamos aquí en estos circulitos que podemos visualizar, ¿no? La presencia de los dispositivos, las enfermedades neuromusculares, las secuelas de la enfermedad de base, la nutrición, las UPP, o también llamadas LPP, las secuelas cognitivas y psicológicas, las necesidades sociales, necesidades familiares. Todos estos son síndromes post-UCI en la cual se tiene que tratar de eliminar. Con el manejo de la pseudoanalgesia, se puede tratar de disminuir las enfermedades neuromusculares. No sé si en otros hospitales de la región, porque en Lima sí, tienen un área de nutricional, en la cual pues le proporcionan toda la cantidad de proteínas necesarias para la alimentación de los pacientes en UCI, que en su mayoría son enteral o también pueden ser parenteral. Lamentablemente, en el hospital en la cual laboro, no existe una nutrición adecuada, se podría decir, ¿no? Entonces tratamos de lo posible de paciente intubado, manejarse y estar menos tiempo y no prolongar su estancia hospitalaria.
Las UPPs o las LPPs, pues el manejo, ¿no? Hablamos del manejo, los cambios de posición, los cuidados de la piel, y ahí engloba una serie de actividades, empezando desde el baño diario del paciente. Y así sucesivamente todas estas patologías, se podría decir, signos o síntomas, por eso se le llama síndrome, ¿no? Post-UCI. Bueno, una de ellas, como vuelvo a repetir, es la estrategia en las analgesias sedación, en la cual hay prevención de delirio, movilización precoz, atención centrada en la persona y familia, y formación permanente del equipo interprofesional. O sea, empezamos por allí, por la sedoanalgesia. Por ahí empezamos para poder nosotros tratar de prevenir, ¿no?, todos estos síndromes post-UCI. Condiciones claves que se tiene que tener en cuenta para poder empezar, para poder partir. Y si muchos hospitales de nuestra región ya lo han hecho, felicitaciones de verdad por haber iniciado ya con este proyecto ambicioso de poder empezar con una UCI humanizada. Bueno, una de las condiciones claves, la infraestructura, ya la hemos venido detallando. El recurso humano a veces es insuficiente, como fue al inicio, ¿no? Bastante insuficiente. A la vez el recurso humano capacitado, el recurso humano comprometido, que haya voluntad y decisión, empezando de nuestras autoridades, por ellos, y luego el mismo recurso humano que participa en la atención directa en la unidad de cuidados intensivos. Debería de haber un modelo estructural, debería estar protocolizado, compromiso total con el usuario. Depende también mucho de la demanda de pacientes. Mientras más pacientes tengamos, menos es la calidad de atención que podemos brindar, y eso ya está comprobado. Existe para eso una norma técnica en la UCI, en la cual nos dicen que por niveles debemos de tener una cantidad de pacientes, pero a veces eso no es entendido por nuestras autoridades gestoras. Bueno, la calidez y una comunicación asertiva. Ventajas, tiene muchas ventajas. Vuelvo a repetir, durante nuestra pandemia, antes de la pandemia siempre existió las visitas en la UCI, por más que decían que teníamos que restringir, existe un protocolo en el cual el horario de visita sí o sí era en la tarde, igual que el informe médico, presencial, pero la pandemia pues vino todo esto abajo, ¿no? O sea, restricción total del informe de familiares, la restricción, en este caso hablamos de las visitas de familiares, en la cual ya lo hemos venido mencionando, ¿no? Actualmente. Tiene un impacto favorable en el paciente, en la familia y en el equipo. Actualmente se considera un elemento diferenciador y de excelencia que agrega valor al trabajo realizado, siendo un estándar en la atención de calidad. Hemos tenido, son imágenes, fotos de nuestros pacientes que salieron de UCI, unos triunfadores que salieron. Muchos bajaron de peso, nos agradecieron porque bajaron de peso muy rápido, ¿no? La familia colaboró en todo el sentido de la palabra. Vuelvo a repetir, tuvimos de todo, ¿no? Tuvimos de todo. Familiares bastante reacios, bastante negativos. Y es entendible, ya le hemos venido explicando, mucha gente qué opina de la UCI, ¿no? UCI sinónimo de muerte, ¿no? Y a muchos sacarle esa idea es un poco difícil. Entonces, hemos tenido el apoyo de la familia, en la cual hasta el momento nos vienen a agradecer. Hemos tenido inclusive pacientes que nos han venido a visitar, ya irreconocibles, ¿sí? Que nos han venido a visitar, siempre se acuerdan de nuestra UCI, se acuerdan de algunos u otros profesionales, más o menos, algunos no por nombres, algunos se acuerdan por nuestras características en el trabajo, ya que todos estábamos así, miren, imagínense, así era difícil de reconocernos, ¿no? Entonces, como ya algunos nos decían, parecen astronautas. Y sí, pues así parecíamos, ¿no? Entonces, no nos reconocían de repente, actualmente nos ven, ¿no? De lejos, sin mascarillas, y no nos reconocen. Lo único que saben es que ahí estuvieron y tienen un agradecimiento total
Y ese es el mejor regalo que nos pueden dar nosotros, nuestros pacientes, ¿no? Que seamos reconocidos por ellos. Una meta, humanizar los cuidados intensivos, es centrarse en la persona a la que atendemos, considerándola como un ser único, preservando su dignidad y valores, otorgando la misma importancia a las necesidades físicas, psicológicas, sociales y emocionales. También incluye a la familia como una parte fundamental, haciéndola partícipe en todo el proceso de la evolución de su paciente, de su familiar. Conseguir una UCI más humanizada, una UCI que empiece con la letra H, no de muda, sino de humanidad, de humano, de humanístico. Entonces, esa es una meta que quisiéramos todos llegar. Ojalá nuestro Hospital San Juan Bautista también ya se empiece a hacer una de los primeros lineamientos, una de las primeras iniciativas, por lo menos con abrir los horarios de visita, ¿no? Tal vez eso sería que ser conversado con nuestras autoridades. Y espero que sean comprendidas, porque muchos no lo comprenden. Bueno, una de las cosas en la cual pues no juega a nuestro favor es la débil rectoría, incumplimiento de las autoridades, deficiente capacidad de gestión en los servicios de salud, una psicología deshumanizada, ¿no? El paciente y el medio mismo. Hay pacientes, hay familiares que no comprenden el trabajo. Vuelvo a repetir, no lo comprenden. Tenemos familiares difíciles también. Factores sociológicos, crisis de la cultura, la fragmentación de nuestro sistema de salud. Son algunas condiciones que, vuelvo a repetir, no juegan a nuestro favor. Al contrario, nos dificultan, nos debilitan las ganas y tener esas iniciativas de poder emprender este nuevo reto. Entonces, deberíamos empezar, ya por terminar, deberíamos empezar por esto, ¿no? Por esta estrategia. Por abrir nuestras puertas de UCI, ampliando los horarios de visita, para poder ofertar un mejor cuidado humanístico a nuestros pacientes, para poder retomar. Muchos de repente ya lo hacen, de verdad, muchos de repente ya lo están haciendo, y los que no, empecemos a hacerlo. Nunca es tarde para poder empezar, ¿no? Y en poder decir de una vez, continuar con lo que hemos sido formados. Bueno, ya para terminar, una humanización en la UCI. Humanizar es una palabra que está de moda o es realmente un desafío para los profesionales que trabajamos en la unidad de cuidados intensivos. Son 8 lineamientos, 2 iniciativas que nos habla este manual, este proyecto, en la cual deberíamos de empezar ya, ¿no? Entonces, con esta diapositiva yo termino, sin antes agradecer nuevamente la oportunidad que me ha brindado el Consejo Regional 24 Lima Provincias para poder darle este pequeño alcance con respecto a la humanización en el cuidado del paciente UCI. Muchísimas gracias con todos ustedes y estoy apta para poder responder algunas interrogantes de ustedes. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias, licenciada Catalina, por la excelente disertación. Interesante lo que usted nos ha mostrado respecto a estos nuevos lineamientos que se vienen pues implementando en algunos hospitales sobre la humanización en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Muy importante siempre tener en cuenta esta situación, dado que los pacientes, por más que estén en una situación crítica, requieren de un cuidado de calidad y siempre humanizado, ¿no? Tanto el paciente como el familiar. Invitamos a nuestras colegas que se encuentran en sala a poder participar con alguna pregunta, una sugerencia, directamente a través del chat, o de lo contrario, pueden hacer sus preguntas también levantando la manito, ¿no?